Dice Romanos 2:12 que el hombre que cometa pecado aún sin tener la ley, esto es, sin que Dios le haya dado la ley, perecerá. ¿Se perderá un pecador si jamás ha oído el Evangelio? La perdición y el pecado tienen una estrecha relación. La condenación de un hombre no depende de la ley. En Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Si una persona no tiene la ley ni ha oído jamás el Evangelio, Dios tiene la manera de juzgarla. Dios es justo y, por consiguiente, no hace nada injusto. Dios no está obligado a salvar al hombre, porque éste ha pecado y como consecuencia debe perecer, así que él no sería injusto si no lo salvara. No somos salvos porque Dios esté obligado a salvarnos, sino porque Él nos extiende su gracia. Al reflexionar sobre esta pregunta, debemos prestar especial atención a la gracia y a la justicia de Dios. La gracia de Dios hizo que el Salvador muriera y resucitara por nosotros. Nosotros fuimos salvos por la justicia de Dios debido a que el Señor Jesús murió, y, por ende, si creemos, Dios nos tiene que salvar. Pero si el Señor Jesús no hubiera muerto por nosotros, Dios habría sido justo si no nos hubiera salvado. La gracia viene primero y luego la justicia. La gracia es el medio de salvación, pero ésta se lleva a cabo por la justicia. Dios, por su gracia, envió al Señor Jesús para que fuera el Salvador de los pecadores. Es así como Dios salva al pecador. En el infierno solo se oirán lamentos, pero no reclamos, porque ese es el justo castigo que Dios inflige. El juicio que se menciona en Apocalipsis 20 nos muestra que en ese momento nadie se levantará para acusar a Dios de injusticia. La fe en la resurrección. Dado que la base de la salvación es la muerte de Cristo, porque dice la Biblia que no solo debemos creer en la muerte de Cristo sino también en su resurrección. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús, Hechos 1:22, y a lo largo del libro de Hechos vemos los numerosos testimonios de la resurrección del Señor. La muerte es simplemente un proceso, mientras que la resurrección es el cumplimiento. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona la muerte del Señor, también menciona la resurrección. El Señor siempre les decía a los discípulos que Él iba a morir, pero siempre añadía que Él al tercer día resucitaría. La culminación de la muerte es la resurrección. La obra de la muerte solo se lleva a cabo en la resurrección. El Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, pero, ¿cómo sabemos que Dios aceptó ese sacrificio? Lo sabemos porque Él resucitó de entre los muertos. Esto es similar al caso de un criminal que es sentenciado a varios años de cárcel. ¿Cómo sabemos que ha pagado su condena? Cuando es puesto en libertad. La resurrección es la conclusión de la muerte, y sin muerte no hay resurrección. Mas con la resurrección pasa la muerte. Dios dio a todos una prueba cierta, con haberle levantado de los muertos. El Señor quiere que creamos en su resurrección. No podemos ser salvos solo creyendo en la muerte del Señor Jesús. Tenemos que creer que el Señor Jesús se levantó de los muertos para poder ser salvos. En Romanos 10:9 dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, a Jesús, serás salvo. La resurrección es llevada a cabo por Dios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 3:15. El hombre solo ve la muerte. Si el Señor no hubiera resucitado, se habría pensado que quien murió fue un hombre común y corriente. Pero Dios le levantó de los muertos para demostrar que era imposible que fuese retenido por ella, la muerte. 2:24. A Jesús, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por su nombre, todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. 10:42-43. Creer en la resurrección está fuera del alcance del hombre, ya que sin la ayuda del Espíritu Santo le es imposible creer que el Señor Jesús resucitó de los muertos, y el decirlo gratuitamente no tiene ninguna trascendencia. Sin la acción del Espíritu Santo es imposible que el hombre crea desde lo profundo de su ser. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Verdaderamente la salvación es obra de Dios. Los apóstoles, guiados por el poder del Espíritu Santo, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:31-33. La muerte de Cristo llevó a cabo la redención,
Y dicha muerte es la base de nuestra salvación. Aún así, no podemos detenernos en la muerte de Cristo, también tenemos que creer en su resurrección. La resurrección y la salvación. Cristo dijo, estando en la cruz, consumado es, dando a entender que la obra de la cruz estaba completa allí. Entonces, ¿por qué no podemos ser salvos sin su resurrección? Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, se refería a que la redención llegaba a su consumación, no que la salvación estuviese completa. El aspecto objetivo de la redención se cumplió en Cristo, y la aplicación personal de la salvación se produce cuando el individuo es salvo. Nuestra unión personal con Cristo está ligada a su resurrección, por lo tanto, si Él no hubiera resucitado, nosotros no podríamos ser salvos. En Romanos 8:2 leemos, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo muestra que somos librados de dos leyes, la del pecado y la de la muerte. La muerte de Cristo quitó de en medio el pecado, mientras que su resurrección elimina la muerte. Cristo eliminó el pecado mediante su muerte y anuló la muerte por medio de su resurrección. La muerte de Cristo resolvió el problema del pecado, y su resurrección resolvió el problema de la muerte. No solo éramos pecadores sino que estábamos muertos. El Señor murió en la cruz para salvarnos de nuestra condición pecaminosa, y resucitó para salvarnos de nuestro estado de muerte. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, seríamos pecadores y además estaríamos muertos. Si Él solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, no seríamos pecadores pero permaneceríamos muertos. La resurrección destruye el poder de la muerte. La muerte satisface a Dios ya que suple la necesidad objetiva y cumple lo que exige la ley, mientras que la resurrección nos satisface a nosotros, pues suple la necesidad personal y nos da vida. Si solo predicamos la muerte de Cristo sin la resurrección, estamos predicando la mitad del Evangelio. Al leer el libro de Hechos, vemos que los apóstoles daban un marcado énfasis a la resurrección del Señor. La Biblia menciona la sangre más de 400 veces, pues ella satisface a Dios. Sin embargo, la sangre fue presentada a Dios después de la resurrección, Hebreos 9:12. Debemos recalcar enfáticamente la muerte del Señor, ya que ésta se relaciona estrechamente con la resurrección. Después de la muerte viene la resurrección, y sin esta no puede haber salvación puesto que Dios nos regeneró mediante la resurrección de Jesucristo, 1 Pedro 1:3. La verdad acerca de la resurrección se halla a lo largo de toda la Biblia. Abraham ofreció a Isaac porque creyó en la resurrección, el paso del río Jordán por parte de los israelitas y la vara de Aarón que reverdeció tipifican la resurrección. Dice en 1 Corintios 15:3-4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto muestra que la muerte y la resurrección de Cristo están en conformidad con las Escrituras. Alabamos y agradecemos a Dios porque no solo su Hijo murió por nosotros sino que también resucitó por nosotros. Él no solo resolvió el problema de la ley de pecado sino también el de la ley de la muerte. No nos salva solamente de nuestra condición pecaminosa sino también de la muerte en la estábamos.